En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 28 de marzo de 2025, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Materna Morales, conductores de Revelando de El Día Viernes. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso, que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias una vez más a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador ASOFAR. También, y como lo hacemos al iniciar el programa, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, no podemos dejar de saludar y de agradecer a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Francisco, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted en este que para nosotros es el último día de marzo, tercer mes del año? Hola Mario, hola Enzo, señores auditores, muy buenas tardes, Radio Portales, muchas gracias como siempre por permitirnos estar aquí. Y expectante, contento porque parece que este domingo vamos a tener buen tiempo. Podrían caer unas gotas de agua, y eso siempre se agradece, ¿eh? Y que partamos temprano, que en marzo caigan unas pocas gotas, no viene un temporal ni mucho menos, pero que caigan unas pocas gotas. Ayuda al paisaje y ayuda a la vegetación, etcétera, etcétera. Así que expectante a ver cómo va a ser este año 2025 desde el punto de vista de las condiciones meteorológicas. Claro, recordando ese dicho, no llueve pero gotea. Claro, claro. Sí, Pero, es mejor que gotea que no pase nada. claro, muy bien, muy bien. Ya, pues, oye, ¿sabe qué? Estoy encantado con estos días. Estoy fascinado con estos días, Francisco, estos días que tenemos de otoño, porque con sol, pero no hace calor. Y tampoco hace frío. Claro, Pero es un sol que no quema, es un sol que, claro, rico estar afuera, rico para sí, caminar. Sí, espectacular. efectivamente ha estado muy agradable estos últimos Muy, días. muy agradable estos días. He estado pero encantado con esta última semana con nuestro clima. Ya, vamos entonces con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos. 28 de marzo de 1814. Frente a Punta Gruesa, en la bahía de Valparaíso, en el marco de la guerra anglo-norteamericana desarrollada entre 1812 y 1815, la fragata Essex es batida por las inglesas Pep y Cherub. Al arriar su bandera, la nave de Estados Unidos habían fallecido 58 hombres de los 315 que componían la tripulación, 66 se encontraban heridos y 60 desaparecidos. Los muertos que pudieron recogerse después del incendio de la fragata recibieron sepultura
dentro del recinto de un fuerte existente en un cerro de Valparaíso, siendo trasladados probablemente en 1843 al cementerio de los disidentes de Valparaíso, donde se erige un pequeño monumento que recuerda el combate. Este combate entre los ingleses y los norteamericanos librados aquí en nuestras aguas es poco conocido, ¿ah? Se sabe Sí, poco, es poco comentado aquí en nuestro medio, pero sí, así no, fue. y cuando vienen, tenemos de visita un buque norteamericano, normalmente ellos organizan una ceremonia y homenaje, dejan una corona ahí a los fallecidos, a sus compatriotas fallecidos que están sepultados ahí en el cementerio de los disidentes. Ah, una pequeña romería, un Efectivamente, homenaje ahí a su gente. claro. 24 de marzo de 1846. Nace en Santiago Juan José Latorre Benavente, uno de los integrantes del curso Los Héroes de la Escuela Naval, promoción ingresada en 1858 y egresada en 1861. Después de destacar como un carismático conductor de sus hombres a bordo de la Magallanes y ¿cómo se llama? El blindado Almirante Cochrane, estando en retiro se distinguió como hábil y experto diplomático y político. Por haber capturado el Huáscar en Angamos el 8 de octubre de 1879, es considerado el segundo héroe naval de Chile, después de Prat, nuestro héroe inmortal. En realidad, Juan José Latorre era un hombre tremendamente hábil, tremendamente capaz, y fue el que ideó la maniobra que culminó con la captura del Huáscar y que Chile lograra el control del mar en la Guerra del Pacífico. 28 de marzo de 1870. Fallece en Santiago la sargenta Candelaria Pérez, famosa cantinera que prestó servicios en el Ejército Restaurador del Perú, integrando las filas del regimiento Carampangue. En 1833 se trasladó a Perú como empleada doméstica. Después de un tiempo, abrió en el Callao una cocinería que bautizó con el nombre de Fonda de la Chilena. Su local fue destruido por las fuerzas peruanas y ella se convirtió en informante para la Armada de Chile. Por estas acciones fue tomada presa por el ejército peruano. A la llegada del Ejército Unido Restaurador del general Manuel Bulnes, se enroló en el Ejército de Chile en calidad de cantinera, enfermera, en el batallón Carampangue. Esto estamos hablando de la guerra contra la Confederación La Perú-Boliviana. Muchas Confederación. veces se le asocia con la guerra del Pacífico. No, Candelaria Pérez era de la época de hecho falleció antes de la guerra del Pacífico. Claro. Era de la época de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. 25 de marzo de 1920. Fallece en Berlín el general Emilio Kerner Hens, jefe de la misión militar que a fines del siglo XIX trabajó en la modernización del ejército chileno, algunas de cuyas normas de convivencia y procedimientos militares fueron asimiladas en la Marina de Guerra y en la Artillería de Costa. Eso es lo que dice la crónica. Este general Kerner fue tremendamente importante, llegó a ser comandante en jefe del ejército chileno eh, después de la Revolución de 1891. Y yo tuve oportunidad de conocer a un nieto de él, Emilio Tutelers Kerner. Eh, Porque el general Kerner, tal como dice la crónica, volvió a Alemania después y falleció en Alemania. Pero de sus tres hijos, dos se quedaron en Chile y su descendencia está hasta el día de hoy aquí en el país. Es muy interesante la historia de este general Kerner y la tremenda influencia que tuvo en nuestro ejército. Así es, el ejército prusiano. Sí, Exacto. el ejército. 25 de marzo de 1923. Es inaugurado el monumento a los héroes de la Concepción en la avenida Bernardo Higgins de Santiago. Realizada en Florencia por Rebeca Mate en 1917, la obra nacida en la fundación, nacida en la fundición, no en la fundación, en la fundición Viñali, cuyo trabajo demoró 6 meses, fue traída a Chile en 1922, pasando a constituir un elemento de ornato y recordación histórica de la principal vía de tránsito urbano de la capital. Recordemos que en la Catedral Metropolitana se conservan los corazones de los 4 oficiales de la Chacabuco, del Chacabuco, del regimiento Chacabuco, fallecidos heroicamente en la Sierra Peruana. 24 de marzo de 1928. El presidente Carlos Ibáñez dispone que todo buque de guerra nacional que recale en Iquique deberá rendir honores a la boya que señala el lugar donde permanece hundida la corbeta de Prat. El primer buque en cumplir la norma presidencial fue la corbeta General Baquedano, buque escuela de la Armada de Chile, que al mes siguiente recaló al histórico puerto en viaje de instrucción de guardiamarinas.
Eso, esa tradición se mantiene hasta el día de hoy y la verdad es que hay muy bonitas fotos de buques con recalando en la víspera de mayo, con las tripulaciones formadas en cubierta. Eh, es una muy bonita costumbre. No, y es sinceramente, para quienes hemos estado a bordo rindiendo honores ahí embarcados, es muy emocionante, además, es tremendamente emocionante y emotivo esos honores que se rinden a la boya cada vez que un buque tal como dice, como lo dispuso don Carlos Ibáñez, recala ahí al puerto de Iquique. Efectivamente. 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. El 23 de marzo, el Día Meteorológico Mundial. Y el día 24, el Día Mundial de la Tuberculosis, en recuerdo el doctor Robert Koch, que en 1882 anunció que había descubierto el bacilo que causa la tuberculosis, conocido hoy como el bacilo de Koch. Mario, eso es lo que teníamos para el día de hoy. Muy bien, excelente. Vamos entonces con el primer punto de la pauta que tenemos preparada para nuestros auditores el día de hoy. Y como ya es tradicional, son las historias de Valparaíso y en esta oportunidad vamos a hablarles a nuestros queridos auditores de la séptima parte del puerto de Valparaíso. Vamos ya el séptimo capítulo, Francisco, ¿ah? En donde hablamos Sí, del puerto de Valparaíso, no la creación de la ciudad, sino que el puerto, el desarrollo portuario de nuestro querido Pancho. En el capítulo anterior le conversamos a los auditores respecto de la ley 2390 que creó la Comisión de Puertos, la que, teniendo a la vista todos los estudios y todos los proyectos realizados anteriormente, que eran varios que habían por ahí, recordamos a Gerhard, a Kreuf, que habían presentado proyectos para modernización del puerto, digamos, debían presentar, Comisión de Puertos debía presentar un plan de mejoramiento de los principales puertos del país. El 22 de julio de 1911 fueron abiertas las propuestas públicas para la adjudicación de las obras portuarias de Valparaíso y San Antonio. Se presentaron propuestas para San Antonio, pero ninguna para Valparaíso, adjudicándose a fines de ese mes, de julio del 1911, las obras de San Antonio. Hubo que realizar una nueva propuesta pública para las obras de Valparaíso. Y más o menos por ahí quedamos. Entonces continuamos en esta séptima parte del puerto de Valparaíso con, con las obras de Valparaíso. Em, Habiéndose llamado a nueva propuesta pública por las obras de Valparaíso, por decreto del 11 de mayo de 1912, se aceptó la propuesta de la firma inglesa Pearson and Son Limitada por un valor de 37.557.480 pesos, equivalentes a 18 peniques. El plazo de ejecución de las obras era de 7 años, contados a partir del 11 de mayo de 1912. Las obras contratadas eran todas las actualmente existentes. Nos referimos ahora a las que existen actualmente. Pero con la sola excepción que, en cuanto al módulo de abrigo, solo se contrató el primer tramo, el de 300 metros, el que va, ¿no es cierto?, perpendicular a la costa hasta el faro Duprat. El segundo tramo de 700 metros fue materia de una nueva llamada propuesta pública muchos años después. Para el muelle Barón se fijó un plazo de 3 años, a partir del 14 de julio de 1913. Las obras portuarias de Valparaíso fueron iniciadas oficialmente el 6 de octubre de 1912, asistiendo a ellas el presidente de la República de aquel entonces, don Ramón Barros Luco, y altas autoridades civiles y militares. A causa del estallido de la Primera Guerra Mundial, hubo que darle a la firma Pearson and Son una prórroga de 3 años y luego otras prórrogas, por lo que finalmente la ejecución de las obras del puerto de Valparaíso demoró casi el doble de lo programado originalmente. 7 años, recordemos que eran. El 21 de febrero de 1917 se efectuó con gran ceremonia el lanzamiento al agua del primero de los 6 gigantescos cajones de hormigón armados con los que se formaría la segunda mitad del tramo del molo. Estos cajones de hormigón armado fueron en su tiempo los monolitos más grandes del mundo. Su peso vacío era de 2.434 toneladas, que una vez rellenos con hormigón subía a 11.360 toneladas. La construcción del primer cajón demoró 118 días. Y hay algunas fotos en donde se muestra uno de estos cajones
Y debe haber sido un espectáculo fabuloso, ¿o no, Francisco? Ver era un cajón, que es un cajón de cemento, que después, llegado al punto donde debía quedar ubicado, se rellenaba con concreto y bajaba por su peso, ¿no es cierto?, hasta el fondo hasta la plataforma del fondo marino. Pero debe haber Una sido un maniobra extraordinaria, ¿eh? Una maniobra extraordinaria. y estos cajones medían 15 metros de largo, 10 metros de ancho y 10 metros de alto. Así que es un espectáculo impresionante. Se ven las fotos antiguas ahí, realmente impresionante. Bueno, el Muelle Barón, que debió haber sido entregado el 14 de julio de 1916, fue entregado en 1917 con casi un año de retraso. El 11 de enero de 1922, el Congreso aprobó la ley que autorizaba contratar la prolongación del molo, el segundo tramo de 700 metros de largo. El 4 de octubre de 1923 se dictaba el decreto que aceptaba la propuesta de la firma Pearson, la misma que construyó las obras del puerto. El plazo era de 7 años y medio, o sea, las obras tenían que entregarse terminadas al fisco el 6 de abril de 1931. Resumiendo, las obras portuarias de Valparaíso, primer contrato, que debieron ser entregadas el 11 de mayo de 1919, fueron entregadas el 10 de noviembre de 1924. O sea, en vez de demorar 7 años, demoraron estas obras 12 años y medio. Con En la aquellos Primera Guerra años, Mundial entre medio, sí. claro, efectivamente. Y los retrasos propios, ¿no es cierto?, de estas obras tan monumentales como las que se hicieron. En aquellos años había la idea de la defensa total del puerto por medio de prolongar el muro de 300 metros más, o sea, prolongar de 300 metros más, por una parte, a los 700 ya contratados. Y además hacer otro molo de 1100 metros de largo que naciera en el extremo de la bahía más al norte del Muelle Barón en el ex fuerte Andes. Esto, por supuesto, no se ejecutó, pero hubiese sido, claro, que yo creo que las profundidades en esa parte, Francisco, deben ser mucho mayores que las que tal vez en el actual molo, ¿ah? Pero hubiese sido una tremenda ayuda para el puerto de Valparaíso, ¿ah? Y para ser habilitable el Muelle Barón. Claro. ¿Tú alguna vez viste un buque atracado en el Muelle Barón? Nunca, claro, no, Nunca. no, no. Yo sé que atracaron buques descargando carbón Claro, para el, efectivamente. ¿cómo se llama? Para el gasómetro que está ahí donde actualmente está el Jumbo, el Sí, Jumbo y el Easy, ¿ya? Pero después de eso, nunca he visto un buque atracado en el Muelle Barón. ¿Por qué? Porque ya ese sector del puerto es demasiado abierto y se claro, cortan las espías, al buque le es difícil sostenerse en el lugar. claro, casi imposible. Entonces, interesante tener en cuenta que esto que estuvo esa idea de haber construido un nuevo molo, ¿no es cierto?, que se enfilaba hacia el actual, digamos, de tal manera de producir un cierre ahí a la bahía. La prolongación del molo en los 700 metros del segundo tramo fue terminada el 2 de abril de 1930. Después de esto, no se ha hecho ninguna nueva obra portuaria en Valparaíso, queridos amigos, 1930. Solo obras complementarias en tierra, como hacer pavimentos, vías férreas, bóvedas, oficinas, etcétera. Hay una obra en tierra que es complementaria también, pero que resultó ser muy importante para la ciudad y para la agilidad del puerto. Y es el túnel que se hizo por debajo de Playa Ancha, que sacó los camiones de la ciudad que antiguamente entraban por la Avenida Argentina. Se armaban ¿Verdad? cuando había tráfico de camiones porque había un buque portacontenedores cargando. El taco que se armaba ahí en la Avenida Argentina era gigantesco. Y Es esto le verdad. dio mucha movilidad y además todos los espacios para acopio de contenedores en la parte alta de Playa Ancha. Así es. Bueno, como resultado de las nuevas obras, se tuvo lo siguiente, dos puntos. Ganancia de nuevos terrenos al mar, tanto en la zona correspondiente a la avenida Errázuriz y habilitación de la zona del recinto portuario correspondiente a los actuales sitios de atraque, además de toda la explanada del actual Muelle Prat. Desapareció el muelle fiscal, orgullo de Valparaíso durante muchos años. Se eliminó su cubierta y sus pilas quedaron formando parte del actual sitio de atraque número 4. El muelle Prat, que era una estructura mixta de acero y madera, desapareció para formarse allí una nueva explanada y un nuevo malecón de atraque, el actual sector, perdón, que dispone de escaleras para embarque y desembarque de pasajeros de embarcaciones menores, conservó el nombre de Muelle Prat, pues ya era toda una tradición porteña. Pero efectivamente es un simple punto de embarque y desembarque, no es un muelle.
De Los ahí diques, sale los típicos paseos en bote por la bahía. eso, donde justamente está el fondeadero efectivamente, de las embarcaciones de paseo. Los diques flotantes. Al comenzar el siglo XX, había en Valparaíso dos viejos y pequeños diques flotantes de madera, el Valparaíso I, primero, y el Santiago. En 1924 arribó a Valparaíso a remolque desde Holanda un nuevo dique, el Valparaíso II. Era metálico y desplazaba 4.500 toneladas. Se hundió durante el temporal del 20 de mayo de 1940, perdón, teniendo en su interior al vapor Chile. Fue reflotado poco después. Prestó útiles servicios a la Marina Mercante hasta el 5 de marzo de 1980, en que se hundió definitivamente. El actual dique flotante Valparaíso III es el más grande de todos los diques flotantes que ha tenido Valparaíso, y Chile, por supuesto. Es un dique de acero con una capacidad de levante de 10.000 toneladas, construido en Asmar, Talcahuano. Arribó a Valparaíso en viaje inaugural desde Talcahuano el 19 de abril de 1985. Y como nos quedan unos minutos, voy a hacer un resumen final de todo lo que ha sido estos 7 capítulos de El Puerto de Valparaíso. En el siglo XVIII existía un fondeadero o primitivo puerto de Valparaíso en el sector ubicado al poniente del actual Muelle Prat. Era un simple fondeadero. Alrededor de 1808 se construyó el Muelle Villarrutia, frente a la cueva del Chivato, es decir, donde actualmente está emplazado el edificio del diario El Mercurio. Ese fue el primer primer muelle que tuvo Valparaíso. El mar llegaba hasta las actuales calles Bustamante, Serrano, Prat, Esmeralda. Es decir, la línea de costa estaba casi pegada a los cerros en el sector poniente de la ciudad. En junio de 1825, la primera Esmeralda, la de Cochrane, capturada en Callao en 1820, producto de un violento temporal, encalló cerca del resguardo, este fondeadero del que hablamos recién. El gobernador de la época ordenó rellenar los restos de la nave con arena, sirviendo así de base para el segundo muelle que tuvo Valparaíso. Este muelle fue reemplazado por otro construido en 1830 por don Pablo Délano. Este tercer muelle estaba, al igual que el anterior, en lo que hoy es, o frente, ¿no es cierto?, a lo que hoy es la Plaza Sotomayor. Perdón, no, pues, ¿dónde está la Plaza En, Sotomayor? en la ¿Dónde Plaza está? Sotomayor, claro, la En la Plaza Plaza Sotomayor Sotomayor. era mar, claro. Efectivamente, efectivamente, ahí, donde está la Plaza Sotomayor, eso es. El primer edificio de la aduana fue construido en 1830, entre 1831 y 1833, al fondo de la actual Plaza Sotomayor, donde está ubicado actualmente el edificio Armada de Chile. Allí funcionó hasta 1853, en que fue trasladada a un edificio más cercano a los almacenes fiscales de mercadería, el que está todavía ahí como sitio histórico en la Plaza Wheelwright. En 1832 o 1833 fueron construidos los primeros almacenes fiscales de depósito y se arrendó otros a particulares. Los grandes almacenes de aduana fueron construidos entre el nacimiento del Molo Abrigo y el actual Muelle Prat. Estos almacenes estuvieron terminados en 1853 y 1854, y estos estaban ubicados ahí al lado de la Plaza Wheelwright. En 1845, el gobierno autorizó al constructor francés Juan Duprat para instalar en Valparaíso, en la punta que actualmente lleva su nombre, un astillero y varadero. A partir de 1857 vinieron las construcciones de los diques flotantes Valparaíso I, Valparaíso II y Nicolás Teille. El muelle fiscal fue la primera obra portuaria de Valparaíso de dimensiones respetables, a la que podían atracar buques de mediano y gran calado para hacer sus faenas de carga y descarga. Su lugar coincide con el actual sitio de atraque número 4 del recinto portuario. Fue comenzado en 1873 y terminado en junio de 1883. El muelle fiscal, llamado primitivamente Muelle de la Aduana, prestó útiles servicios a nuestro país hasta 1919. Terminadas las obras portuarias del muelle fiscal, en 1883 se inició la construcción de un muelle de pasajeros que fue llamado Muelle Prat, que entró en servicio en 1884. Y lo último que tenemos por ahí es la construcción de un extenso malecón de piso de tablas de 1.600 metros de largo y 10 metros de ancho, que se aprovechó para faenas de carga y descarga, también llamada Avenida Costanera, que se construyó después de haber efectuado trabajos de relleno en todo el borde costero
cuando se prolongó la línea férrea del ferrocarril Valparaíso-Santiago hasta el actual estación Puerto. Y eso, pues, fue extensa esta crónica del Puerto de Valparaíso, pero muy necesaria, Francisco, ¿ah? Sí, oye, y yo quería comentar que hoy día, porque todavía está vigente ese proyecto de cerrar el puerto y se le podría dar más capacidades, Ujú. pero en este momento las platas están todas mirando hacia San Antonio y el puerto que va a seguir creciendo por ahora es el puerto de San Antonio. Pero Valparaíso ahí está presente. También hay otra cosa, las ciudades matan a los puertos, los ahogan. ¿Cómo se llama? Limitan los espacios de desplaye, de recibir carga, el movimiento de los medios de transporte, etcétera. Entonces, si uno mira en el mundo, los nuevos puertos los hacen en lugares solitarios, no los hacen junto con la ciudad. Sí, es Así que verdad. por ese lado Valparaíso tiene también, no va a crecer tanto, no tiene tanto futuro. Vamos a ver. Bueno, vamos entonces, Francisco, a la pausa musical y estamos de regreso enseguida con nuestros auditores en el segundo bloque de su programa Revelando. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, que nos permite estar junto a nuestros auditores todos los días viernes con Francisco Muñoz en el Revelando, que auspicia la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Ya, vamos entonces con el segundo punto de la pauta que hemos titulado ¿Venían a cambiar la política? A ver, hace 3 días atrás, sí, 3 días atrás, la Cámara de Diputados rechazó y archivó un nuevo proyecto que proponía impedir el ingreso de familiares directos de autoridades a cargos públicos, salvo, e insisto en eso y recalco esto, salvo que acreditaran idoneidad profesional. Esta iniciativa, ¿no es cierto?, presentada como medida contra el nepotismo. Desgraciadamente no logró los 77 votos requeridos, eh, ya que tuvo 64 apoyos, 23 rechazos y 36 abstenciones. Por supuesto, pues, que entre los 23 rechazos votó en bloque el Partido Comunista y el Frente Amplio. Así es que, ¿quiénes una de las declaraciones que hicieron uno de estos diputados del Partido Comunista y Frente Amplio? Dijeron que esta ley era discriminatoria y abusiva y advertían que, comillas, cercena carreras profesionales de talentosos, solo por su parentesco. Eh, ya, yo no sé qué parte del título de la ley que era impedir ingreso de familiares directos de autoridades a cargos públicos, salvo que acrediten idoneidad profesional. No leyeron estos parlamentarios. Pero nos perdimos, pues nos farreamos, Francisco, una vez más, que tuviésemos un arma para evitar los pitutos, pues. Así es, la mamá de Giorgio Jackson, por ejemplo, que fue apitutada en alguna parte, no tengo ninguna duda que no tenía, ¿cómo se llama? O sea, estaba ahí porque era la mamá de Giorgio Jackson y no porque reuniera talentos, etcétera. Ahora, no es raro que el Partido Comunista y el Frente Amplio, que tienen ideologías muy, muy similares, haya votado en contra, o se hayan opuesto a esta ley. Para ellos, vivir del Estado es su forma de vida. Todos estos jóvenes del Frente Amplio, es difícil. Yo alguna vez he hecho el ejercicio de buscar alguno que venga del mundo laboral, que venga de haber... no, no, ellos, ¿cómo se llama? Han estado a costa del Estado eh, siempre. Y yo diría que la cosa va un poco más allá. Para ellos tener un trabajo remunerado, honrado, que les permita ser dueños de su futuro, me refiero a tener los ingresos para financiar la carrera que quisieran estudiar o el emprendimiento que quisieran desarrollar, para ellos es un despropósito. Eso podría traer lucro, lo cual, por supuesto que
no se puede lucrar. Ahora, cuando viven de mis impuestos, eso está bien, pues me están sacando la plata de los impuestos y eso para ellos no es lucro. Pero eh, para ellos vivir ¿cómo se llama?, a costa del Estado, es decir, de los impuestos de todos los chilenos, es una forma de vida. Y por supuesto, cuando estamos pensando en eso, son ellos y hay que subir a la misma micro a su entorno, a su mamá, a sus hermanos, a los hijos, etcétera. Ahora, hay casos, pienso yo, como por ejemplo cuando Sebastián Piñera quiso designar a su hermano como embajador en Argentina. Su hermano efectivamente reunía los requisitos, reunía las condiciones. Era raro porque era un hombre de centro izquierda, en un gobierno teóricamente de centro derecha, pero esa persona era una persona que reunía los requisitos como para haber sido el embajador de Chile en Argentina, por poner un ejemplo. Bueno, pero yo creo que usted menciona algo que es clave, Francisco, el vivir del Estado. Entonces, es de toda lógica que esta gente rechace una iniciativa de ley como esta, la ley llamada antipitutos, porque, claro, en la medida que ellos ingresan amigos y familiares, o en este caso familiares, al Estado, estos se afianzan, se afirman ahí dentro de algún, se enquistan, digamos, dentro del aparato estatal, en algún cargo, en algún ministerio, en alguna municipalidad, en alguno de los miles y miles de organismos que tiene el Estado, y después esta gente es la que a su vez apituta a otros o apituta a este mismo, ¿no es cierto?, familiar que en algún minuto lo instaló ahí. Porque va a pasar el minuto en que ya dejó de ser presidente, dejó de ser senador, dejó de ser, no sé, alcalde, dejó de ser diputado, lo que sea, y va a quedar desempleado. Entonces hay que encontrarle. Entonces, esta es una red, pues, esa es la red, digamos, Pasa a ser un negocio familiar. un negocio familiar, efectivamente. Un gran negocio familiar, casi se puede comparar con las grandes empresas familiares de aquí de Chile, como, qué sé yo, alguna empresa naviera, Ultramar, qué sé yo, porque es ni más ni menos que el Estado de Chile el que está acogiendo a toda esta familia. ¿Ya? Lo transforman en una gran empresa familiar. Porque a todo esto, en general, en el Estado, una vez que uno ingresa al Estado, una vez que logra ser contratado, en general la gente tiene inamovilidad, tiene que portarse muy mal la persona para que lo saquen. ¿Ya? Entonces ahí esa Prácticamente. persona queda y es transparente, salvo que esté en un cargo de confianza, pero es transparente al paso de los futuros gobiernos. La Contraloría General de la República hizo un gran aporte con esto de cuestionar el tema de los contratos en los últimos años del gobierno, que cada gobierno, eh, ahí entran amigos y familias, pero estamos hablando en este momento, estamos hablando de la familia, ahí entraba mucho familiar que al final, como dices tú, queda enquistado en el gobierno, en el Estado. Sí, no, Francisco, y recordemos que este gobierno quería, o sea, quiso, y afortunadamente la Contraloría también lo rechazó, que después de 2 años ya pasaron a formar parte de la planta del Estado. Los funcionarios estos contratados eh, ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿Alta dirección pública? No, no, No. no, 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 los que son A contrata. contrata A contrata, sí, claro, que los contrata pasaron a ser parte de la planta. los provisorios pasaron a ser a contrata. Claro, y afortunadamente paró esta cosa, digamos, y mantuvo que tenían que estar mínimo 5 años para pasar parte de la planta. Bueno, solamente agregar que el texto de esta ley antipituto que fue rechazada, muy a nuestro pesar, modificaba la ley 18.575. Apuntaba a prohibir que cónyuges, convivientes civiles, hijos o parientes hasta tercer grado de consanguineidad de autoridades como el presidente, parlamentarios, alcaldes y ministros, entre otros, ocuparan cargos públicos sin demostrar competencia profesional. La excepción aplicada para puestos bajo el sistema de alta dirección pública regulado por la ley 19.882. O sea, estaba clarísimo, po, estaba clarísimo. O sea, aquí no se estaba, como decían, como dijo alguien por ahí, que cercenaba carreras de profesionales talentosos, sino eso no cercenaba carreras cercenaba a los apitutados nomás, porque estaba Cercenar el clarísimo, negocio familiar, eso es lo que claro, cercenaba. claro, porque está clarísimo, decía, eh, eh,
como decía, que ocuparan cargos sin demostrar competencia profesional. Estaba claro que si la persona iba a ser contratada al Ministerio no sé, de Justicia, y era un abogado, ¿no es cierto? O tenía estudios en Derecho, o no sé, podía ser contratado si demostraba idoneidad profesional, si iba a ser contratado al Ministerio de Salud y era enfermero o era médico, ¿por qué no? Pero el tema es para la gente esta que ingresa, que Francisco, nos hemos encontrado con casos en donde ni siquiera terminaron la enseñanza media y están trabajando por ahí en una municipalidad y en cargos, digamos, de mediana importancia, puede decir, sino no cargos, digamos, de portero ni el que hace aseo en la vía pública. Cargos de mediana importancia que no han terminado no tienen terminado ni siquiera la enseñanza media. Bueno, Y con un buen sueldo. así es, además, un sueldo, entre paréntesis, que es pagado por todos nosotros los chilenos con nuestros impuestos. Así es que, ya pues, ahí está pues. Partido Comunista y Frente Amplio se opusieron tenazmente para que se aprobara la ley antivitutos y murió. Bueno, vamos con el próximo tema. Proyecto de ley humanitario. Así es el título que le hemos dado a este tema. Queridos amigos, el 30 de enero de 2025 ingresó a trámite un proyecto de ley iniciado en moción de senadores como el señor Chaguán, la señora Ensperger, el señor Cruzcoque, Kusanovich y Kuchel, que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. A ver, ¿a dónde apunta esto? ¿A dónde apunta específicamente esto? El proyecto tiene el propósito de permitir que se establezcan las siguientes dos condiciones. La suspensión de la pena en los casos de enfermedad mental o de enfermedad cuyo cumplimiento de la pena ponga en peligro la vida de la persona condenada. Está claro, ¿no es cierto? Suspensión de la pena. Aquí estamos hablando, perdón, de penas de cárcel, ¿ah? De privativas de libertad. Estamos hablando del sistema de cumplimiento en el sistema cerrado que habla, que menciona, o sea, que define gendarmería, el sistema cerrado. Suspensión de la pena en los casos de enfermedad mental o de enfermedad cuyo cumplimiento de la pena ponga en peligro la vida del condenado. Y el cumplimiento, y Modalidad. modalidad, ¿no es cierto? Perdón, gracias, Francisco. Modalidad es el cumplimiento de la pena en modalidad de reclusión domiciliaria total. O sea, aquí es reclusión domiciliaria total. Aquí no se conmuta la pena, no se suspende la pena. Aquí se mantiene, pero en reclusión domiciliaria total. En el caso de enfermedad incurable en fase terminal, cuando se trate de un discapacitado, cuando el tratamiento de una enfermedad sea incompatible con la reclusión carcelaria y cuando el interno haya cumplido 80 años o más como resultado de la suma de su edad real más los años que efectivamente ha estado privado de libertad en un recinto penal, teniendo una edad mínima de 70 años. O sea, para ponerlo en número, un señor de 70 años que lleve 12 años preso, suma 82 años, o sea, esa persona de 70 años con 12 años Claro, preso califica para la aplicación de esta ley. efectivamente. Y al cual le agregamos entonces el caso de una enfermedad incurable en fase terminal, como son, por ejemplo, las típicos enfermos, ¿no es cierto?, de un cáncer, o cuando se trata de un discapacitado. Eh, mm, y cuando el tratamiento de una enfermedad sea incompatible con la reclusión carcelaria. Por ejemplo, la persona que se dializa cada 3 días es incompatible con la situación carcelaria. O una persona Entonces, que está con cáncer en la cárcel va a ser claro, imposible que le den el cuidado que la persona necesita. bueno, Claro. ese es el tema. Ahora, desgraciadamente, queridos amigos, aquí nos topamos con un problema. Nos topamos con un problema que estamos previendo eh, desde ya. Porque, a ver, aquí la piedra del tope que va a tener este proyecto de ley son aquellas personas condenadas por causas de derechos humanos. ¿Por qué va a tener por qué va a ser esa la piedra del tope? Porque resulta que del total de la población provecta o anciana del país, 2/3 de este total son personas condenadas en causas de derechos humanos.
dentro de los cuales eh, hay ancianos muy deteriorados, lo cual nos consta, porque visitamos regularmente los penales donde están estos camaradas condenados por causa de derechos humanos, donde hay gente de edad muy avanzada, donde hay gente que está en una situación justamente eh, que aplicaría para la suspensión de la pena, porque es enfermedad mental. Hay personas que están con Alzheimer avanzado, que no tienen ni idea que están encarceladas. Y caballeros, queridos amigos, están cumpliendo condena en Punta Peuco, por ejemplo. Eh, la situación, por ejemplo, del suboficial mayor eh, Valentín Riquelme, que en paz descanse, que el año pasado falleció después de haber padecido 3 días en Colina 1 sin recibir atención médica, y cuando lo sacaron el tercer día recién al SAMU o al SAPU de Colina, falleció en el trayecto de una peritonitis. Bueno, esa es la situación. Eh, no es normal encontrar gente sobre 90 años, 80 años, fácilmente el 50% o más del 50% de la gente que está, más del 50% de la gente que está en este minuto en las cárceles por este tipo de causas es mayor de 80 años. Entonces, esa va a ser la piedra del tope, porque no nos cae la menor duda que el sin perdón ni olvido aquí va a aplicar con toda fuerza. Pero nosotros queremos dar a conocer y crear conciencia de esto, de que la cárcel, la condena, no puede ser venganza, no puede ser venganza. ¿O no, Francisco? Oye, y la venganza llega a mucho, porque no es solamente venganza contra personas que efectivamente cometieron los actos por los cuales se les acusa y por los cuales están cumpliendo una pena. También hay mucha gente que está ahí por presunción, pero a las personas que tienen, que toman esto de la venganza les da lo mismo. Alguien que estuvo en las Fuerzas Armadas en el año 1973 y 1990 se puede hacer cualquier cosa. Y recordemos lo que hemos dicho muchas veces, se le juzga, no son iguales, no somos todos los chilenos iguales ante la ley. A este grupo de personas se le juzga con otro procedimiento legal, distinto al sistema procesal penal actual. Y de alguna manera se usa para los efectos de evitar la prescripción, etcétera, el concepto del delito de lesa humanidad. Están estigmatizados como delitos de lesa humanidad. Pero resulta que el delito de lesa humanidad en Chile fue recogido, tengo anotada aquí la ley 20.357, publicada el 18 de julio de 2009. Estamos hablando ¿cómo se llama? Hechos que ocurrieron entre 1973 y 1990. Ya resulta que una ley que fue publicada en el año 2009 es recogida y usada de alguna manera para justificar una serie de actos. Es decir, a estas personas se le están aplicando leyes en formas retroactivas, se le están aplicando leyes que no existían, específicamente la ley, ¿cómo se llama? El tema de la lesa humanidad, se le están aplicando leyes que no existían en el momento que ocurrieron los hechos que se están juzgando o que se están investigando. Y de hecho, este mismo tema de la lesa humanidad viene del Estatuto de Roma. Entonces alguien podría decir, ah, no, pero es que la ley internacional es muy anterior. El Estatuto de Roma fue creado el 18 de julio de 1998. O sea, todo esto está afuera de todo este tema. Y bueno, y lo otro, Mario, es lo que decías tú, es muy difícil que esta ley sea aprobada en la forma que se está presentando, a menos que se agregue un acápite que diga, y que yo creo que muy probablemente puede ocurrir, un acápite que diga a las personas que están juzgados por situaciones de derechos humanos, no les va a correr. O sea, no se le va a aplicar, no se le va a aplicar esta ley. Porque al final la izquierda para sus terroristas, las personas que destruyeron el país, las personas que nos llevaron al enfrentamiento, las personas que destruyeron la economía del país y la convivencia, etcétera, etcétera, para esas personas, según ellos, es necesario dar vuelta a la página para recuperar la convivencia de la sociedad. ¿Ya? Entonces a esas personas hay que amnistiarlas, a esas personas hay que dictarles una ley
especial como se hizo en la primera etapa, después de terminado el gobierno militar, y esas personas están en la calle felices, libres, con beneficios, se les pagan los estudios, pueden ir a la universidad, todo eso financiado por el Estado, nuevamente, como nos decimos siempre, por los impuestos de todos nosotros. Y para Francisco, los militares que tuvieron que enfrentar esta situación, los militares y de las fuerzas de orden que tuvieron que enfrentar a estas personas que estaban destruyendo todo este tema, ni perdón ni olvido. Francisco, por favor, es que antes para que pasemos al próximo tema, quiero solamente insistir en una cosa. Esta es una ley hecha para la gente que está causada por derechos humanos. Esta es una ley para todos los reclusos. Y solamente entregar como dato, no está el compendio estadístico de 2024 todavía de Gendarmería, pero el compendio estadístico de Gendarmería 2023, de un total de 49.281 condenados en sistema cerrado, hombres mayores de 65 es 1.007, son 1.007 personas. Y en el caso de las mujeres, un total de 4.169, son 72 mujeres mayores de 65 años. ¿Qué sucede? Con el hacinamiento que tienen las cárceles, que se pudiese cumplir esto, permitiría inclusive un beneficio adicional, que es el que descongestionar las cárceles, al permitir que gente con edad avanzada o con enfermedades terminales o enfermedades incompatibles con la prisión pudiesen cumplir su condena, ¿no es cierto?, en sistema de reclusión domiciliaria total. Ya, vamos entonces, por favor, con el último tema, antes que se nos vaya el programa, que es el Partido Comunista, campeones del pituto, a propósito de la ley del pituto. Partido Comunista, campeones del pituto. A ver, esta es una investigación que hizo el medio digital El Libero. En una revisión realizada por El Libero, detectaron que 32 asesores que ha tenido la señora diputada Carol Cariola en los últimos dos periodos en la Cámara, de esos 32, 27 eh, est- encontraron trabajo en el sistema público. 27 en total. De aquí tenemos, a ver, tenía las cantidades, pero no lo dejé anotado acá. Pero en todo caso, los destinos que acogieron a más subordinados de la señora Carlos Cariola fueron la Municipalidad de Santiago, el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, de la vocera Camila Vallejo, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Municipalidad de Los Espejos, liderada por la comunista Javiera Reyes, y la Municipalidad de Pudahuel, donde también está el alcalde Ítalo Bravo, independiente en cupo del Partido Comunista. O sea, aquí no estamos hablando de los familiares, aquí estamos hablando de los amigues. 32 de los asesores que ha tenido en los dos últimos periodos, la señora Carol Cariola se ha preocupado de encontrarles peguitas en el Estado. ¿Ah? Y aquí, antes de darle la palabra a Francisco, voy a reproducir acá una conversación de las que fueron, ¿cómo se llama? De las que fueron, de los chats que fueron detectados, ¿no es cierto?, en el caso de Sierra Bella. Carol Cariola le escribe a su amigui, la exalcaldesa Iracy Hasler, comillas: oye, además te quiero proponer a Jaime. Jaime es un soldado, una persona muy, pero muy comprometida. Ha aprendido mucho en mi equipo. Es leal y muy preparado en los temas de vivienda. Ya, ahí estaba consiguiéndole pega a Jaime. Bueno, Jaime que fue a aprender, porque aprendió exacto. mucho, o sea, cuando entró no tenía idea. No, por cierto, vamos a ver quién es Jaime, porque qué tipo de preparación profesional tiene, pues sé que tiene alguna. Bueno, pero aquí, Francisco, sabemos fehacientemente que en este gobierno, los 3 primeros años de este gobierno, se contrataron casi 100.000 nuevas personas, fueron ingresadas al aparato estatal. 100.000, queridos amigos. Y con esto llegamos casi al millón de empleados públicos. Son 990 980 y tantos, 970 y tantos mil. Llegamos casi al millón de empleados públicos y sigue creciendo al infinito el Estado. 100.000 en 3 años, Francisco. Y aquí están, pues.
los amigues de la Carol Cariola y los amigues de toda la tracalada de gente esta que está en el gobierno, que sigue contratando y contratando amigos, amigotes, parientes, etcétera. Oye, en lo muy poco que queda, yo quería decir, alguien podría decir, oye, bueno, pero vivamos todos del Estado, po, seamos todos parte del Estado. Claro, El problema es que eso es una utopía. ¿Quién va a trabajar? O sea, ¿quién va a poner la plata? ¿Quién va a poner el dinero? Y no estoy hablando no estoy hablando en el aire. En la Unión Soviética, hacia fines de los 80, principios fines de los 80, había logrado prácticamente esa perfección. Todo el mundo trabajaba para el Estado y todo el mundo dependía del Estado. ¿Qué le pasó a la Unión Soviética? ¿Dónde está la Unión Soviética hoy día? No está. no sé. Desapareció porque era una utopía. O sea, si los comunistas dijeran, oye, no, si nosotros esta cuestión es súper buena y la queremos para todos los chilenos, no resulta, no es viable, no tiene futuro. La Unión Soviética completa, una tremenda organización y todos sus países satélites desaparecieron. Hoy día no existen. ¿Por qué? Porque es imposible que todo el mundo trabaje para el Estado. ¿Quién pone las lucas? ¿Quién pone la plata? ¿Quién hace que esta cuestión funcione? Pues, claro, si todos trabajan para el Estado, ¿quién le paga a los que trabajan en el Estado? Ya, Eso ya, nada, con eso quería cerrar, Mario. Señores auditores, muy esperemos bien. que caiga un poquito de agua el día domingo. Algunos pronósticos dicen que hay 100% de probabilidad de caída de unos 5 milímetros, 6 milímetros, una cosa así. Así que nos vemos el próximo viernes. Que tengan un muy buen fin de semana. Esperemos que así sea, Francisco. Queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde, noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.